Bueno, vamos a conversar con Valentín Miranda, diputado provincial, oriundo de Trenquelauquen y licenciado en abogacía. ¿Cómo estás, Valentín? Buenos días, Joaquín. Bueno, muchas gracias por comunicarte. No, gracias a usted. Eh, Como usted es diputado por el radicalismo y tengo entendido que tiene militancia hace tiempo en el partido, me pareció interesante iniciar la charla hablando sobre radicalismo. ¿Qué le parece la idea? Me parece bárbaro el partido que elegí para hacer política y bueno, al que uno lleva en la sangre y el corazón, así que con gusto, Joaquín. Genial. Bueno, le empiezo preguntando entonces, así como un peronista clásico definiría el peronismo por sus tres banderas, ¿no? Justicia social, independencia económica y soberanía política. ¿Cómo definiría usted al radicalismo tradicional, digamos? Bueno, el radicalismo tradicional está muy asociado a la libertad y a la igualdad. A la libertad como un principio fundamental que bueno, un poco nos dio origen allá por las revoluciones de 1890, con la posibilidad de avanzar en una mayor libertad, en una mayor democratización, que terminó con el gobierno de Hipólito Yrigoyen como el primer presidente electo por el voto universal, secreto y obligatorio, y que paradójicamente se consolidó con la nueva y actual democracia que vivimos, con Raúl Alfonsín en 1983. Así que el radicalismo está muy asociado a eso, también a la igualdad, eh, a, a, a la consagración de nuevos derechos sociales, como fue el artículo 14 bis, que fue impulsado por Crisólogo Larralde. Y bueno, también creo que a uno lo que le atrae del radicalismo cuando empieza a leer la historia, es por supuesto sus valores, sus ideas y también las personas que han pasado, ¿no? 130 años, el partido más histórico, más antiguo de Latinoamérica, y tener gente como Irigoyen, como Ilia, como Alfonsín, la verdad que como Florentina Gómez Miranda y un montón de mujeres que también han hecho historia, la verdad que a uno lo llena de orgullo por sus valores, por su decencia, por su austeridad y eso es lo que nos mueve, creo que, y una búsqueda constante también de una superación de los hombres y las mujeres, de, de que se pueda ascender, de que se pueda crecer, de la igualdad, nivelando, si se quiere, para arriba y el crecimiento, que creo que son nuestros valores, también muy asociada a la educación, por supuesto. Perfecta respuesta. Siguiendo con la analogía con el peronismo, está claro que el peronismo a lo largo de la historia ha mutado en la práctica ideológicamente, ¿no? ¿Usted cree que el radicalismo también ha sufrido cambios en cuanto a sus ideas originales? Le pregunto esto teniendo en cuenta el último antecedente de la Convención de Gualeguaychú en 2015, ¿no? Cuando el partido decide aliarse con Macri, un grupo de afiliados manifestaba, ¿no?, que era una traición histórica a los ideales del partido. ¿Qué opina usted de esto? ¿Ha mutado el radicalismo? Bueno, en primer lugar, yo creo que un partido que sobrevive y que vive durante 130 años en la historia argentina como el radicalismo no podría tener ideas estancas y fijas, ¿no? Si hoy quisiéramos salir con las armas a hacer la revolución de 1890, probablemente la gente nos miraría como diciendo, ¿qué están haciendo, no? Son 130 años de historia y bueno, en eso creo que el radicalismo siempre mantuvo y mantiene sus valores principales, sus ideas, su foco y bueno, en el 2015 fue uno de esos y yo te lo comentaba hace un ratito cuando hablamos fuera de cámara, inclusive yo muy joven militando, aún al principio le costó entender este proceso, pero la verdad que con el paso del tiempo yo hoy tengo una visión totalmente distinta de la importancia que tenía hacer un acuerdo como fue en 2015 en Gualeguaychú. Veníamos de un país donde entre Cristina Fernández de Kirchner y Hermes Wiener en la elección del 2011, primero y segundo había más de 40 puntos de diferencia, donde no había equilibrio en el sistema político, donde eso permitió que el kirchnerismo diga vamos por todo, por los medios, por la justicia, por la pelea contra el campo, y la verdad que era importantísimo recuperar la alternancia. Y además yo tuve la suerte de acompañar durante los 4 años trabajar muy cercano a Daniel Salvador, el vicegobernador, y de ver también lo que fue las políticas que se llevaron adelante en la provincia de Buenos Aires, y realmente yo me siento muy representado por esas políticas que llevan adelante María Eugenia Vidal y Daniel Salvador, y te puedo asegurar que fueron políticas que beneficiaron
a toda la sociedad, pero muchísimo a los sectores más desposeídos, más desprotegidos, como solía decir el radicalismo en lo que era sus comienzos con Leandro Alem, ¿no? La verdad que se hicieron obras, se llegaron con obras a barrios donde nunca se llegaba, se dio la pelea contra las mafias y el narcotráfico, que eso también es proteger a los sectores más vulnerables, que son los más atacados por esas cuestiones. Se llegó con agua, con cloaca, planes de igualdad, se hizo una inversión histórica también en lo que son la educación, en los comedores escolares, en recuperar las guardias. La verdad que yo me siento identificado con las políticas que se llevaron adelante en la provincia, y además te vuelvo a repetir, la verdad que la alternancia que hoy tenemos en el sistema político y la posibilidad de que la sociedad entienda y todos entendamos que puede ganar uno u otro, le hace muy bien a cualquier sistema político de un país. Vos me decías que estabas estudiando ciencias políticas, estás muy metido en el tema, y la verdad que entenderás que cuando no hay sistema político, generalmente se deterioran todas las instituciones. Y bueno, creo que eso es muy positivo. Te doy un ejemplo completo. Ayer acabamos de votar una ley en la provincia de Buenos Aires, donde la posibilidad de la negociación y la fuerza que tenemos nosotros hoy como oposición nos permitió mejorar mucho esa ley, hacerle cambios, darle más recursos a los intendentes, que se garantice un reparto equitativo de recursos. Y bueno, todo eso se logró gracias a que se conformó Juntos por el Cambio, Cambiemos, y se logró un equilibrio en el sistema político. Bien, entiendo que usted lee la jugada del 2015 entonces como una alianza de la UCR con el PRO, digamos, para poder ser una alternancia fuerte al gobierno que era oficialista, ¿no? Entonces, no es que mutó los valores históricos del radicalismo, sino que lo hicieron para eso. Exacto, y hoy también, digamos, a uno le encanta, y yo me llena de orgullo cuando leo la historia del radicalismo, y muchas veces nos pasa conversar con afiliados, generalmente más grandes, que vienen y te preguntan cuándo volvemos a la lista 3, pero bueno, la realidad hoy en el mundo nos indica que lo que existe son las coaliciones políticas. Eso realmente queda muy evidenciado en nuestro país y en el mundo, y bueno, creo que nosotros hemos construido una coalición política que llegó al gobierno, es cierto, sin reglas claras previas, que llegó al gobierno después de esa convención, por ahí sin un trabajo previo, y bueno, entonces en el medio se dio, sobre todo a nivel nacional, no tanto en la provincia donde funcionamos más como coalición, se dio más una coalición legislativa que una coalición de gobierno, pero que también, digamos, pudo pasar estos 4 años y ahora se mantiene unida como oposición. Entonces yo creo que ya estamos hablando de un frente que se empieza a consolidar en nuestro país, en la provincia. Perfecto. ¿Usted cree que Raúl Alfonsín se hubiese aliado con el PRO si hubiese estado vivo? La verdad que no me gusta pensar o especular que hubiese hecho Raúl Alfonsín. Me parece Se lo que no pregunto es nuestra tarea. perdón, teniendo en cuenta lo que dijo él, estando vivo, ¿no? Que era su límite la derecha, y de hecho lo nombró Macri, pero también hay que ver el otro lado, por ejemplo, que se ha manifestado el hijo, que dijo que si el padre estaría vivo hubiese interpretado cómo estaba el sistema político argentino y se hubiese aliado con Macri, como decís vos ahora, ¿no? Por eso, yo creo que, digamos, a mí no me gusta Sí, es una pregunta especular contrafáctica. sobre qué hubiese dicho, está muy bien la pregunta igual, ¿no? Pero no me gusta especular sobre qué hubiese dicho o cómo pensaría Raúl Alfonsín, porque la verdad que creo que no es de buen gusto traerlo a la actualidad para especular sobre qué haría. Yo, como militante radical y como parte de una juventud radical que trabajó muchísimo por recuperar el partido, que recorrió la provincia, que volvió a ir a buscar militantes por militantes, a hablarle a los jóvenes, que hizo un esfuerzo enorme. Creo que de esa manera reivindico todos los días, o trato de reivindicar o estar a la altura de alguien que obviamente nos sobrepasa, porque creo que es el último gran líder y el último gran prócer que nos dio la democracia argentina, pero trato de honrarlo todos los días con las acciones y tratando de estar a la altura de lo que uno tiene que representar. Si lo logro o no lo logro, o si lo logramos y no lo logramos, o no lo logramos, lo evaluará la historia, pero hoy
hoy decir cómo actuaría Alfonsín me parece que no estoy a la altura de decirlo. Bien, entiendo. Bueno, una vez pasado el gobierno de Macri, y en la antesala, digamos, de las últimas elecciones, usted me corregirá si estoy mal. Tengo entendido que en la última convención se dividieron en tres grupos la UCR. Un grupo que quería seguir tal cual estaban como con Macri, otro grupo que quería seguir con Macri, pero pedía mayor participación del partido en el gobierno, y otro grupo que planteaba directamente la ruptura con Macri, que si no me equivoco estaba Alfonsín Hijo, que hoy es embajador en España. Le quería preguntar si esto es tal como lo estoy diciendo, y si es cierto, con cuál de estas posiciones comulga usted. Bueno, en realidad es relativamente cierto. Yo diría que había dos posiciones, los que querían seguir en Juntos por el Cambio y los que querían irse de Juntos por el Cambio. ¿Por qué te paso a explicar? Igual está bien lo que vos planteás, Joaquín. Yo Por eso creo te que lo es pregunto, así porque por lo que sé de afuera. exacto. Yo creo que es así porque en realidad digo, lógicamente que todos queremos más protagonismo del radicalismo, digamos. Si uno integra un partido y desde el lugar que lo integra no pretende que sea más protagonista, creo que es una contradicción en sí mismo, ¿no? Todos trabajamos por eso, de distintas maneras, de distintas formas, conociendo también las distintas realidades, ¿no? No es lo mismo un radical de Corrientes que tiene la suerte de gobernar hace muchos años, que un radical de la provincia de Buenos Aires, que la verdad que nosotros en un proceso donde hemos ganado y crecido muchísimo, sin tener la gobernación, pero sí creciendo mucho en intendentes, en legisladores, cada uno desde su lugar, o un radical de Trenquelao, que es donde soy yo, donde gobernamos y somos un partido históricamente fuerte, donde por suerte el radicalismo es quien está al frente de la coalición claramente, con la mayoría de los concejales, con el intendente. Entonces, desde la lupa que uno lo mire, se puede evaluar. Yo creo que estaban estas dos posiciones, que terminó triunfando en esa convención ampliamente la necesidad de La ratificar continuidad, sí. Juntos por el Cambio, y que bueno, que la elección también, pese a no ganar, nos dio la razón, ¿no? Y un montón de gente que durante las PASO y las generales salió a la calle para decir que apoyaba, pese a los errores, ¿no? Porque digo, seguramente todos sabemos que se han cometido muchos errores, que hemos cometido errores en el gobierno, que hay cosas que se Bien. podrían haber hecho mejor, sin lugar a duda, pero ese conjunto, esa masa de gente que la verdad que fue imponente en el Obelisco y en todo el país, vino a decir que íbamos por el camino correcto, que había que garantizar una coalición fuerte, que había un montón de valores que ellos que creían que nosotros representábamos y que teníamos que representar y que teníamos que pelear, y bueno, eso se ve reflejado aún hoy en día, y por eso también Juntos por el Cambio logró mantenerse unido y se mantiene unido con muchísima fuerza. Nosotros en la provincia tenemos 39 diputados en la provincia, tenemos la mayoría en el Senado, lo cual indica que, ya te digo, creo que en ese momento se tomó una decisión acertada. Bien, perfecto. Teniendo en cuenta eso, esto que hablamos recién, ¿es posible una cooperación férrea, digamos, entre un sector del radicalismo más alfonsinista con el gobierno de turno, teniendo en cuenta que Alberto Fernández se identifica, ¿no?, con Raúl Alfonsín? Yo creo que no, yo te doy mi óptica personal, y creo que hay mucha distancia entre Alberto Fernández y Raúl Alfonsín, y entre muchos de los que conforman la coalición gobernante y Raúl Alfonsín y los ideales del radicalismo. Yo creo que realmente Bien. no encuentro paralelos, pese a que muchas veces se busquen traer esos paralelos y se busquen imponerlos y hasta armar un relato en eso. La verdad que yo lo veo distante. Bien, perfecto. Bueno, después me gustaría seguir hablando de radicalismo y le quería preguntar sobre posibles referentes, pero antes quería pasar a hablar un poquito de su labor específica en la provincia, ¿no? En este sentido, tengo entendido que usted presentó un proyecto a principio de año que es muy interesante, ¿no?, que proponía bajar el requisito de edad para ser legislador en los municipios, ¿no?, que hoy en día es 25 años, usted lo propuso bajar a 18. Quería saber cuáles fueron los fundamentos que lo llevó a usted a elaborar ese proyecto. Bueno, en principio, mirá, esa ley
que nos rige lleva más de 130 años. Digamos, una de las cuestiones que uno se pregunta es, bueno, ¿qué ha cambiado en 130 años? El papel de los jóvenes en la política, muchísimo. El papel de los jóvenes de la provincia en la política, muchísimo. Y bueno, eso es una de las cuestiones que a uno lo llevan a replantearse esta legislación. Después que hay algo que es muy contradictorio, que es hasta burdo, que nuestra Constitución se establece que necesitas 25 años para ser concejal y 22 para ser diputado provincial, ¿no? Por lo cual, lógicamente, se entiende que a cargo de mayor jerarquía se necesitaría mayor edad y en este caso no es así. Y después también, cuando yo fui a armar la ley, que es algo que ya venimos trabajando desde hace un tiempo y pensando con la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires, me encontré con que en la mayoría hicimos un relevamiento a nivel nacional y en la gran mayoría de las provincias se requerían 18 años para ser concejal. Solamente hay 3 provincias en la situación de Buenos Aires, digamos Buenos Aires más 2, que piden 25 años. El resto pide 18 años, en algunos casos 21, inclusive en muchos casos se puede ser legislador provincial con 18 años, como en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Así que bueno, un poco en base a eso en cuanto a, si se quiere, los fundamentos más legales o más objetivos desde ese punto de vista. Y también la necesidad de promover la posibilidad de nuevas voces. Yo siempre aclaro, cuando por ahí se da alguna discusión sobre el tema, primero aclaro que no es una imposición. Digamos, acá, claro. Si nosotros sacamos una ley en ese sentido, digamos, no estamos obligando a que haya candidatos de 18 o 25 años. Ahora, la realidad es que en muchos casos hay chicos y chicas de 18 a 25 que son comprometidos políticamente, que les interesa, que participan, que tienen la capacidad y que en caso de que un partido político lo elija y que después la sociedad, ¿por qué no podrían aportar otra visión? Digo, ya siendo concejales o siendo candidatos. Yo lo veo en el consejo, en mi distrito, en Trenquelauquen, que funciona el Consejo Deliberante Estudiantil. No sé si en Guaminí sí, también funciona. Y bueno, la verdad que está muy, muy bueno, yo lo veo, a final de año siempre tienen una sesión y trabajan en el año temas. Y la verdad que cuando vos ves los aportes que hacen, en términos generales, te dan otra visión de la cuestión, ¿no? El joven te puede dar otra visión, que ni siquiera yo teniendo 30 años la puedo tener, digamos, allá hay una diferencia. Así que me parece importante también los aportes que se pueden hacer en ese sentido. Y por eso queremos mayor pluralidad de voces y creemos que es una ley que puede servir. Y también nos sirve, Joaquín, para derribar prejuicios, si se quiere, ¿no? El prejuicio que hay sobre el joven, que el joven no le interesa, que el joven está en cualquiera, que la verdad que no es así. Es cierto que hay jóvenes que no están interesados en política, sí, como la gran mayoría de la sociedad. Es cierto que la política tiene un descrédito, sí. Pero también hay jóvenes que abrazan causas, hay jóvenes que se involucran en un montón de cuestiones que tienen que ver con cuestiones colectivas, como el medio ambiente, la igualdad de género, un montón de peleas que van lejos del individualismo y el egoísmo. Sí, de hecho no es un detalle menor que a los 16 ya se puede votar, ¿no? Le quería hacer una pregunta, ¿cuál es el estado actual del proyecto? Bueno, la verdad que lo presentamos en febrero, está pasando por un montón de consejos deliberantes que muchos de ellos lo están aprobando por unanimidad, otros no. Se tiene que aprobar en los consejos y después en la legislatura. No, es una forma de pedir el tratamiento. La verdad que en principio le dimos un gran impulso al inicio, contó con un apoyo muy fuerte de todo el bloque, de nuestros diputados jóvenes y no tan jóvenes, de nuestro presidente del bloque, Maxi Abad, que rápidamente nos apoyó. Y bueno, cuando vino la pandemia también, lógicamente, la agenda un poco que muta y nos pasó a segundo plano muchas cosas que uno quería impulsar. Así que lo venimos trabajando. Yo, mira, todas las semanas, casi todas las semanas, recibo algún mensaje de alguien que me dice, lo estoy impulsando en mi consejo. Un montón de gente que... Sí, vi que en Mar del Plata, lo habían adherido, ¿puede ser? Mar del Plata. Sí, son varios consejos, son cerca de 20 consejos deliberantes que ya adhirieron en la provincia, y bueno, hay otros en tratamiento.
estamos, ya te digo, estamos trabajándolo, por ahí la pandemia nos lo pasó a un segundo plano, pero vamos a seguir insistiendo porque creemos que es algo justo. Bien, perfecto, clarísimo. Bueno, quería retomar un poquito el debate del radicalismo. Una cuestión también que me parece interesante charlar es que se dice mucho que el radicalismo ha perdido poder en los últimos años y yo particularmente creo que esto no es así. De hecho, ha crecido el partido en cuanto a intendencia y gobernaciones, es un cálculo estadístico, ¿no? Lo que sí es cierto que, como hace un rato mencionaba usted, es que después de Alfonsín le ha costado al radicalismo crear un candidato que gane por sí solo, se pueda imponer al peronismo en elecciones presidenciales, ¿no? Los casos que ha habido han sido alianzas. ¿Usted cree que se puede solucionar este problema y que se cree un candidato que sea capaz de imponerse en las elecciones y gobernar por sí solo por parte del radicalismo? Mira, al principio yo no creo, ya te digo, ¿no? Como te decía hoy, yo no creo que se pueda volver a un sistema donde haya un solo partido que gobierne. Yo creo Ujú. que entramos ya hace un montón de años, muchísimos años en coaliciones, creo que eh, inclusive hasta en el 99, 95 ya estábamos también dentro de coaliciones y el 2001 definitivamente terminó de implosionar un poco el sistema de partidos políticos y marcó muchísimo a una generación de políticos y también nos marca a nosotros, digo, a vos, a mí, de nuestro lugar, no necesariamente la participación política, pero somos un poco hijos de esa crisis y de lo que pasó y estamos marcados, por más de que en mi caso era muy joven y vos más todavía, pero, pero bueno, yo creo que no vamos a volver a un sistema donde el radicalismo lista 3, obviamente me encantaría, pero quiero ser realista, ¿no? Y Sí. donde el radicalismo lista 3 se invoca. Por supuesto que sí, queremos dentro de la coalición nosotros encabezar y bueno, creo que tenemos un montón de fuerza en el interior, tenemos un montón de municipios, tenemos un comité en cada lugar del país que es valiosísimo, y como vos decís, en los últimos años nos ha costado encontrar aquellas personas que puedan transmitir el liderazgo hacia la sociedad, que sean consideradas como con la posibilidad de ser presidente de la nación, y bueno, estamos en la búsqueda de eso. Hoy el radicalismo ha recuperado ya desde la elección hasta acá, digamos, desde diciembre de 2019 hasta acá, ha recuperado muchísima visibilidad y hoy vemos dirigentes nuestros que son los voceros, lo vemos a Negri, lo vemos a Cornejo, tiene su rol Lustó, en la provincia nosotros tenemos al presidente del bloque que es radical, que es Maxi Abad, que está haciendo un papel bárbaro, que lleva Sí, adelante perdón que lo interrumpa. Sobre eso le quería preguntar. Un compañero de partido de usted y un interesante politólogo como es Malabún, ¿no? Hace poco planteaban una nota que Lustó puede ser un candidato de las características que estamos mencionando. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, yo creo que es uno de los perfiles interesantes que tiene el radicalismo para ofrecer, que tiene otros también, pero ¿Sí? creo que sin lugar a duda puede ser uno de los candidatos del radicalismo, ¿no? Y ojalá, como veo hoy, surjan varios que estoy viendo, hombres y mujeres también, ¿no? Que es importante, que creo que en esta crisis se ha demostrado también el valor de las mujeres, cómo han comandado la crisis, el aporte que dan, y bueno, el radicalismo tiene hombres y mujeres cada vez más, así como para entrar el caso de Lustó, te decía el caso de Negri, de Cornejo, también aparece un montón de figuras que por ahí no están inmediatamente asociadas al radicalismo, pero que se empiezan a asociar, ¿no? Y que se empiezan a interesar que quieren también participar en el radicalismo, y eso es muy valioso, así que ya te digo, eso lo estamos viendo en la provincia, te vuelvo a decirlo, nos vemos muy bien representados con Maxi Abad como presidente del bloque, que viene creciendo, con nuestros intendentes. Mi intendente de Trenquelauquen es el presidente del Foro de Intendentes Radicales y la verdad que también lleva adelante una gestión bárbara. Y hay un montón de jóvenes, así como en mi caso, la verdad que tuvimos la suerte de tener una renovación importantísima que la impulsó Daniel Salvador y por supuesto que es producto del trabajo de toda una generación nuestra que venía caminando, que venía recorriendo, que venía formándose, que venía abriendo camino, pero que fue reconocida en estos últimos años y bueno, tenemos un montón de jóvenes, por suerte, en Bien. lugares importantes
importantes en lugares de poder y que queremos desde ahí construir también esos liderazgos y empujarlos. Perfecto. Una duda, ¿lo de Facundo Manes es cierto que se puede proponer como candidato del radicalismo? Bueno, Facundo es de esos perfiles que veníamos hablando, ¿no? De esos perfiles que siempre él ¿Pero siempre existe un se acercamiento real manifestó. o es... Sí, sí, él siempre se manifestó como radical, Ujú. digamos, con un gran aprecio por Raúl Alfonsín y bueno, la verdad que si bien hoy él no está involucrado de lleno, creo que es de esos perfiles muy interesantes Sí, que coincido. ojalá se puedan sumar de lleno pronto y que podamos ofrecer a la sociedad. Sí, la verdad que es un caso interesante. Bien. Quería cerrar con una última pregunta. También la hice a través de una nota que leí de Lustó. Lustó planteaba algo bastante interesante. Él plantea, como deseo, ¿no? Lo plantea, que el peronismo se haga más institucional y que el radicalismo adquiera vocación transformadora. ¿Usted cree que esto puede pasar o que es más una utopía? También, Bueno, perdón, también se lo yo escuché creo decir que alguna vez a Ricardo Alfonsín, sí, bien digo, que soñaba con la concreción de un gobierno radical peronista. bueno, a ver, yo creo que el radicalismo tiene vocación transformadora, creo que no la ha perdido, por supuesto que por ahí, como hablábamos hace un ratito, unos instantes, nos faltan a veces las figuras que encabecen eso, pero yo creo que el radicalismo la tiene latente, la tiene y la ejerce también, ojo, porque yo lo veo en mi distrito que gobierna el radicalismo y que ha transformado nuestro distrito, y lo veo en las provincias que gobierna, y vas a Mendoza y realmente ves las transformaciones que se llevaron adelante, y van a otras provincias y también, en Jujuy, Corrientes, y la verdad que yo creo que el radicalismo la tiene. Y bueno, creo que lo que tenemos que trabajar justamente siempre en el marco de Juntos por el Cambio es por ese mayor protagonismo y porque pueda ser encabezado por un dirigente radical el proceso, y por supuesto que bienvenida una... A ver, yo creo que ya en el 83 Alfonsín creo que impulsó y ayudó en su momento una democratización del peronismo. Y yo creo que por eso volvemos al punto Claro. tan importante que hablábamos hace un rato cuando hablábamos de Gualeguaychú y demás. Creo que un Juntos por el Cambio fuerte, que ponga límite, que se mantenga con vigencia, que pueda ser el que controla, va a ser un peronismo mejor. Como así también, si fuera del otro lado, si te diría que Juntos por el Cambio tiene el 60% y el peronismo tiene el 10%, te diría que un peronismo fuerte le haría mejor a Juntos por el Cambio. Creo que es parte del equilibrio del sistema político. Y creo que hoy la mayor ayuda que estamos haciendo a la democracia y a mejorar a los partidos políticos es este equilibrio que tenemos hoy, y saber que el que gobierna hoy puede ser oposición mañana y viceversa. Perfecto. Bueno, le quería hacer una última pregunta que quizás es ubicada para el contexto que estamos viviendo, ¿no? Pero, ¿a quién ve el radicalismo compitiendo el año que viene? Bueno, sí, la verdad que, como decir, por ahí es difícil ver el año que viene. La cuestión fundamental es entender que el año que viene son elecciones provinciales, ¿no? Porque, Sí, digamos, hay 24 candidatos en realidad, ¿no? Entonces cada provincia irá definiendo, y todo se va a dar en la lógica esta que venimos planteando de trabajar nosotros, en nuestro caso, porque por conservar Juntos por el Cambio, por fortalecerlo, y porque el radicalismo sea más protagonista dentro de Juntos por el Cambio y ojalá pueda tener el mayor poder posible. Así que en ese rumbo vamos a ir trabajando. Creo que hoy y la pandemia nos enseñó también que es difícil planificar, ¿no? Si nos sí, vamos al 1 de enero de 2020 brindando por un feliz año nuevo y en mi caso personal armando una agenda de trabajo y demás, y hoy estamos en esto, así que creo que si la vida y la política es dinámica, hoy más que nunca, así que no me animo a arriesgar, pero sí me animo a bien. decir que vamos a ir por esa línea. Bien, diputado, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, Un saludo. bueno.